Hola chicos, bienvenidos el día de hoy a este su espacio virtual de clases de psicología. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes grabándoles esta clase de psicología y espero y deseo de todo corazón que tengan muchísima salud de alma y cuerpo y que durante estos días que han sido bastante difíciles para todos nosotros estén en medida de lo que puedan disfrutando. Y pues vamos a dar inicio a nuestra clase de día de hoy, a nuestro tema que hoy nos compete. Y el tema que nos compete hoy es otro tipo de personalidad por el que ustedes han estado preguntando desde el inicio del curso, o desde que empezamos a ver temas de personalidad, que estoy segura que ahora sí van a llover las preguntas, las dudas. Estoy segura que ahora sí vamos a tener un en vivo de preguntas muy bueno. Porque es una personalidad que a muchos de ustedes les genera inquietud. Es una personalidad que se muestra mucho en las películas, en el cine, de la que se habla demasiado y de la que realmente las personas saben muy poquito, ¿sí? Se trata de la personalidad psicopática, la psicopatía, o también llamada personalidad antisocial, ¿sí? Entonces, vamos a recordar, este tipo de personalidad se encuentra dentro de la estructura limítrofe, ¿sí? No es, a pesar de que es patológica o es un tipo de personalidad más patológico que los que hemos visto antes. Yo les dije que vamos a aumentar de intensidad en cuestión de la patología. Aunque es más patológico que los que hemos visto antes, aún no tiene... no es la gravedad y la severidad como algunos otros tipos de personalidad que vamos a ver. Entonces, bueno, la personalidad, voy a estar voltando para acá porque acá tengo la presentación que ustedes van a estar viendo por acá. La personalidad psicopática o antisocial es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, comenzamos. Vamos a comenzar con un repaso a las estructuras que ya les había yo dado por ahí en clases, de las que hemos estado hablando bastante, pero este va a ser un recordatorio de dónde es donde vamos para que no se me desubiquen y digan, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde vamos? Bueno, ok, recordemos, la estructura neurótica es donde se encuentran las personalidades que vamos a llamar normales, entre comillas, ¿sí? Las personalidades normales, las que son más comunes, las que están dentro de la norma, en la media. Ya eso ya lo hemos visto en clases. Después vamos a tener la estructura limítrofe, que dentro de la estructura limítrofe entran los tipos de personalidad que ya lo hemos visto que están dentro del límite entre la normalidad, entre la realidad y su propia realidad, ¿sí? La anormalidad, que de algunas veces pueden estar aquí y otras veces pueden estar acá. Ya lo hemos explicado también en clases, hemos visto varios ejemplos. Después viene la estructura psicótica. La estructura psicótica es cuando la persona está fuera de la realidad, ¿no? De la realidad, esta realidad que todos percibimos. Y finalmente la estructura perversa, donde ya esta realidad alterna que yo tengo, que yo creo, ya es bastante perversa, bastante enfermiza, ya está afectando mucho a los otros y a mí mismo, obviamente. Entonces, dentro de la estructura neurótica tenemos los tipos de personalidad que vimos en clases: obsesiva, histérica y fóbica, ¿sí? Serían las personalidades que entran dentro de la norma. En la estructura limítrofe tenemos la personalidad límite, limítrofe, borderline, que ya explicamos, vimos en el salón de clases. Tenemos también el narcisismo, que explicamos y que está la segunda parte en el video anterior. Si no lo has visto, regrésate y primero ve esa clase. Y el día de hoy vamos a ver lo que es la psicopatía, ¿sí? La personalidad psicópata, psicopática, psicopatía, personalidad antisocial. Y bueno, con esta personalidad terminaríamos la estructura limítrofe y daríamos paso a la estructura psicótica, donde tenemos las personalidades que son la paranoia, la hipocondria, la depresión, la bipolaridad y la esquizofrenia, ¿sí? Cuando yo les hablo grado de intensidad, bueno, es el grado de intensidad de qué tanto estoy en la realidad o no. Y finalmente la estructura perversa, que es probable que por cuestiones del tiempo y para avanzar en el programa no veamos, porque tampoco es que vayamos a ahondar mucho, ustedes no van a ser psicólogos.
Entonces, con toda la cuestión de las filias, ¿sí? El sadismo, el masoquismo, el fetichismo y el exhibicionismo. Entonces, ahora ya podemos estar ubicados en la estructura en la que estamos, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar de la personalidad psicopática. ¿Qué es un psicópata? ¿Por qué todo el mundo sabe y habla de los psicópatas? ¿Por qué la televisión lo presenta tanto? Bueno, primero, para abordar la persona psicopática, les voy a explicar qué es lo que vamos a ver en la presentación. Primero vamos a ver las características de la familia de origen, que ya hemos hablado mucho de características de la familia de origen en estas personalidades un poco más patológicas. Pero vamos a andar un poquito en esta parte, las características de la personalidad como tal, y por último sus mecanismos de defensa. Ahora, vamos a ver que la familia, ¿cómo es la familia de un psicópata? ¿Dónde se gesta un psicópata? ¿Por qué nace un psicópata? ¿Un psicópata nace, se hace? ¿Qué pasa con un psicópata? Bueno, como lo hemos explicado con todos los otros tipos de personalidad, si ustedes buscan en internet van a tener que hay teóricos que dicen que esto ya está genético, que hay otros teóricos que dicen que en la parte social influye. Bueno, hay un poquito de todo, ¿sí? Pero la cuestión de dónde se desarrolla un psicópata es muy importante, porque va a dar pauta a el panorama de seguridad y el entorno que tiene la persona para gestar su personalidad. Por eso es la importancia de la familia, es el núcleo básico en donde yo me desarrollo y me desenvuelvo, que me va a dar pauta a mis reacciones y mis acciones futuras. Primero, la familia del psicópata es una familia donde reina la inseguridad y el caos, ¿sí? La inseguridad respecto a la cuestión afectiva, no tengo la seguridad de que mis padres me quieran, no me siento incluso seguro, ¿sí? Es una familia caótica donde tampoco puede haber mucha seguridad, y me parece que ustedes ya lo vieron en el video que les dije de esta chiquita que era psicópata. Y si no, analicen, ¿no? Analicen, por favor, el entorno familiar de Hannibal Lecter, de las películas de Hannibal. Me parece que en la del origen está cómo era su entorno familiar. El entorno familiar también del Guasón, de Joker. También analicen qué hay en el entorno familiar, ¿no? Chequen esas películas, si no las han visto, véanlas para el viernes de sesión de preguntas podamos hablar, platicar un poquito de esto y discutir el tema, ¿sí? Entonces, es un núcleo familiar donde lo que reina, como ya se les comenté, es la inseguridad y el caos. Ahí no hay nada de que mi mamá es la persona con la que me siento segura, de que mi papá es una figura de seguridad, no. Es inseguridad y caos. Entonces, es muy probable que, como ya habíamos visto en esta cuestión de la familia disfuncional, es muy probable que también haya habido abusos, ¿sí? Abuso psicológico, abuso físico y abuso sexual, y que por eso no va a ser un ambiente seguro donde el niño esté protegido, va a ser un ambiente de completa inseguridad y un ambiente completamente caótico. Aquí vamos a tener una mezcla muy interesante que se conoce como mezcla de severa disciplina, indulgencia y negligencia. Ya también lo habíamos visto, lo explicamos para darles un repasito. Es una familia donde las reglas son muy rígidas, a veces son tan blandas que cualquiera las puede romper y a veces ni siquiera existen, pero todo dentro del mismo núcleo familiar, ¿sí? Para algunas cosas depende de la reacción de papá y de mamá, o de los tutores o de las personas que estén a cargo. A veces algunas cosas se tomarán con extrema dureza, no se permitirán, a veces se permitirá demasiado y a veces ni siquiera importará, ¿sí? Más adelante les pongo ejemplos para irlo captando, ¿sí? Por lo general, la mamá de los psicópatas, la mamá que gesta un psicópata va a ser una madre débil, una madre que quizás se deprima constantemente y que en esta cuestión de la depresión no pueda darle al bebé, al niño, a la niña, todo el afecto y la parte emocional que se necesita
necesita para desarrollarse, ¿no? Con ustedes ya hemos hablado del objeto de amor primario. Entonces mamá no me está dando toda esta parte del amor, del cuidado, del cariño que yo necesito, de la protección. ¿Por qué? Porque es probable que mamá sea muy débil, que mamá también sufra violencia, que no sepa qué hacer y que su salida y su recurso sea deprimirse, ¿sí? Y a la vez madres masoquistas o mujeres masoquistas, esta clásica mujer que no deja el núcleo familiar inseguro en el que se está desenvolviendo, que tal vez el esposo toma mucho alcohol, la golpea, la violenta, y es violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, con ella y con los hijos, pero ella hasta cierto punto prefiere, desde esta parte masoquista, inconsciente, quedarse en ese núcleo a salir. Los padres, por el contrario, van a ser padres explosivos completamente, inconsistentes o sádicos, que finalmente en la mayoría de los hogares mexicanos, por ejemplo, ¿no? El que lleva la batuta de la disciplina es papá, pero si sumamos que la disciplina es severa, más hay una sobreindulgencia y además hay negligencia, el padre se encarga de esto. Cuando el padre es explosivo, tal vez por alguna situación explota y entonces la disciplina es muy dura, ¿sí? Golpes, castigos, cosas muy fuertes, pero a lo mejor en esta inconsistencia, otra situación que el hijo haga, se le va a perdonar, va a decir no pasa nada, y en algunas otras situaciones va a haber cierta negligencia. Ahora estamos hablando de un padre que es sádico, entonces una persona que tiene tendencias sádicas, claro que disfruta el ver sufrir a los otros, ¿no? Esa es la primera característica, la característica primordial del sadismo. Yo disfruto viendo que tú sufres, ¿sí? Entonces, además de toda la explosión que yo traigo de emociones como papá, voy a desquitarme contigo porque además me gusta ver cómo sufres, ¿sí? O me voy a desquitar con la madre para ver cómo sufren los hijos, o con los hijos para ver cómo sufre la madre. Entonces, en esta cuestión de la disciplina, por ejemplo, a lo mejor en esta familia, supongamos, es muy castigado que al niño se le caiga un vaso con agua y rompe el vaso, ¿no? Entonces el padre explota, le dice eres un inútil, no sirves para nada, ya estamos hablando de violencia psicológica, lo golpea, ¿sí? Hasta dejarlo malherido, sangrando tal vez, estamos hablando de violencia física, en esta explosión del papá, que es demasiada disciplina porque el hijo rompió un vaso, ¿sí? Y derramó el agua. Sin embargo, probablemente el niño, supongamos que se pelea con el hermano, supongamos que se pelea con la hermana, y una hermana se pelea con la hermana, y entonces la patea, la golpea, le causa heridas, y el papá dice, no pasa nada, ¿no? De la intención que hiciste, cuando el niño le explica, es que mi hermana me molestó, eso es mi hijo, así, ¿no? Es un macho, así debe comportarse. Entonces, ahí hay una severa, una sobreindulgencia, o sea, no pasa nada, tú así, o sea, se le pasa, se ve como visto, como bien visto, ¿no? Sobre todo cuando son actitudes bastante negativas o actitudes dañinas. Y probablemente, a lo mejor, incluso el niño llega a escupirle a la madre, por ejemplo, y en esta negligencia nadie hace nada, nadie dice, la madre no se atreve a decir que eso estuvo mal y el padre lo toma como si no hubiera sucedido. Ahí estaríamos hablando de la negligencia. Entonces este es el tipo de núcleo familiar en donde se desenvuelve una persona que se convierte probablemente en una persona sádica en el futuro. Recuerden que esto se da a todo nivel social, a todo nivel económico. Bueno, es muy probable que haya alcoholismo, no quiere decir que siempre hay alcoholismo, pero es muy probable que haya alcoholismo. Si juntamos una madre débil masoquista con un hombre explosivo que además se alcoholiza, pierde el control sobre sí mismo, y los juntamos en una misma casa, donde hay problemas tal vez económicos, a lo mejor porque no hay dinero, o a lo mejor porque hay mucho dinero y entonces no hay un distanciamiento de la pareja, etcétera, etcétera, podemos poner 1000 posibilidades, y además sumamos el alcoholismo, lo que vamos a tener es un núcleo familiar demasiado caótico. Es probable que también haya adicciones por parte de la madre, ¿sí? Parte del padre, y recuerden que las adicciones pueden ser a sustancias o incluso
adicción, por ejemplo, a la parte sexual, a la masturbación, no solo adicciones a sustancias, puede ser alcoholismo, tabaquismo, drogas y otro tipo de adicciones también. Y obviamente va a haber pérdidas, es probable que haya pérdidas y que haya rupturas familiares. Es muy común, como es una situación muy caótica, pues que haya rupturas familiares. Entonces, ahora, vamos a ver las características de un psicópata. ¿Alguna vez han preguntado ustedes si conocen a un psicópata o si han estado en contacto con un psicópata? Bueno, la respuesta es que la mayoría de nosotros sí hemos estado en contacto con personas psicopáticas. ¿De acuerdo? La primera característica que les voy a mencionar a ustedes es que por lo general estas personas tienen encanto superficial y son muy inteligentes. ¿Cómo es este encanto superficial? Es esa parte que no sabes qué tiene la persona, pero que te hace, que te cae bien, que a lo mejor te atrae físicamente y además que es muy inteligente. Es una característica. La mayoría de los psicópatas, no voy a decir que todos, claro que no, pero se ve mucho en los psicópatas que son personas físicamente muy agradables. Entonces, pues, vamos a seguir viendo las características, ¿no? Entonces, esta persona que se muestra superficialmente con una imagen, ¿sí? Con una máscara de encanto y que además es muy inteligente, tan inteligente que ya vamos a ver las siguientes características, te va a hacer caer. Falsedad es la segunda característica, ¿no? Es una persona que no va a ser honesta, no va a ser sincera, va a recurrir a la falsedad, a mostrar lo que no es. Característica también muy importante del psicópata es la falta de remordimiento, la falta de vergüenza y la falta de culpabilidad. Y esto lo podemos ver en las confesiones que yo les mandé en los videos. Podemos ver clarísimo que yo estoy confesando un asesinato, estoy confesando algo que hice mal, no me arrepiento, no siento vergüenza porque lo hice y tampoco siento culpa. Esta es una característica muy excepcional de las personas con personalidad psicopática, que no tienen remordimiento, no sienten culpa. Entonces, al yo no sentir culpa, pues lo sigo haciendo. Y ustedes se van a preguntar por qué no tengo remordimiento, por qué no tengo vergüenza, por qué no tengo culpa. Imagínense este núcleo familiar bastante lleno de carga negativa. Mamá y papá no me van a permitir que yo sienta culpa, no me van a permitir que sienta remordimiento y no me van a permitir que sienta vergüenza. ¿Por qué? Porque en esta familia, en este núcleo tan caótico, no se sabe qué sí está bien o qué sí está mal, ¿sí? Cuando somos pequeños, papá y mamá nos van diciendo, esto que hiciste estuvo mal, y entonces tiene castigo porque estuvo mal, porque lastimaste a alguien, porque te lastimaste tú, porque eso no está bien, porque las normas sociales indican que eso no se debe hacer, ¿no? Entonces, tal vez papá y mamá te van inculcando ese sentido de culpa, ese sentido de vergüenza, y lo hice mal, estoy arrepentido y tengo que pedir perdón. Es lo que manejamos los papás con los niños pequeños, ¿no? Hiciste esto mal, ¿no? Le jalaste los pelos a tu compañerito, pues ve y discúlpate con él o con ella. ¿Por qué? Porque eso estuvo mal, tú no lo debiste hacer y eso está mal. Entonces, aquí estaríamos nosotros dando pauta para que el niño desarrolle esta parte de sentir culpa, de sentir vergüenza y sentir remordimiento y a su vez, entonces, poder acceder a pedir disculpas, a reconocer lo que hizo mal. Sin embargo, estamos en un núcleo familiar donde tal vez para papá tirar un vaso de agua sea lo peor que puede pasar en el mundo y tenga consecuencias hasta de que me fracturó o me abrió la cabeza por lo que hice mal. Sin embargo, patear a mi hermana y causarle una lesión me es reconocido y se me felicita, y escupirle a mi madre no tiene sentido, no pasa nada. Entonces, ¿dónde desarrollo yo la división de lo que está bien y lo que está mal? Pues no la puedo desarrollar, por lo tanto no la conozco. Van a presentar una conducta antisocial, chicos, y esta conducta antisocial se ve desde que son chiquitos y son pequeñitos. Por favor, me recuerdan cuando estemos en el en vivo, en las preguntas, que les platiqué yo de la experiencia que tuve con un niño psicopatita. Me recuerdan que tiene que ver con mi hija y que les tengo que contar algo. No lo quiero dejar grabado a través de esta plataforma porque es un tema bastante delicado.
pero van a tener conductas antisociales desde que son chiquitos. Y las conductas antisociales son aquellas conductas que el niño emplea, que no están bien socialmente hablando, pero que el niño hasta para su corta edad son conductas que nos asustamos muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, una conducta antisocial que los niños cuando son psicópatas empiezan a mostrar mucho es lastimar animales. Es el primer dato que te va a hablar de que algo no está bien con el niño, ¿sí? Los niños son curiosos, claro, por naturaleza, les gusta andar investigando, viendo animales, tocando animalitos, y de primera intención son muy rudos, eso es cierto, no es que los quieran lastimar, es que los niños en sí son rudos. Sin embargo, un niño, ya que tiene características antisociales y que ve en vías de ser psicópata, va a ser un niño que va a tener la intención de lastimar, ¿sí? No es lo mismo que yo veo, soy chiquito, un niño chiquito, una niña chiquita, ve un perro y le causa mucha emoción y corre y lo abraza y sin querer lo apachurra además o le jala una oreja por la misma curiosidad, a ya tener la intención de lastimar al animal. La conducta antisocial con los psicópatas se muestra mucho en esta parte, en donde la intención se tiene de lastimar directamente, ¿sí? De lastimar al animal. Yo les cuento, yo tuve una experiencia en el kinder. Tenía un compañero que ya falleció, ¿no? Falleció hace como 2 años, pero cuando estábamos en el kinder, este compañero se llevó la mascota del salón, ¿no? Se llevó la mascota el fin de semana porque fue un premio porque se había portado bien. Y era una tortuga la mascota. Se la llevó el viernes, pasó sábado, pasó domingo y el día lunes regresó con el caparazón nada más. Entonces cuando la maestra le pregunta, ¿qué pasó con la tortuga? El niño dice, es que la abrí para ver qué tenía, ¿no? Pero con la clara intención de que quería lastimar al animal, esa no es curiosidad. Y ahora pregúntate, ¿dónde estaban los papás de este niño? ¿Por qué dejaron que abriera una tortuga? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Sí? ¿Dónde está la atención y la responsabilidad de los padres? Ahora este mismo niño del que les estoy comentando, me tocó ver cómo le cortaba una oreja al compañero de adelante con las tijeras en el kinder. Y a mí me amenazaba con los lápices, me decía que me iba a sacar los ojos con los lápices. Entonces estaba una clara marcada conducta antisocial. Otra conducta antisocial es el causar daño a los demás, molestar a los demás, pero con la intención de herir, de lastimar, de causar un daño. No es porque sin querer te pise, sino lo hago con saña, con las ganas de lastimar y herir a los demás. ¿Esto por qué? Pues porque son criaturas que han sufrido mucho y que entonces toda esta emoción que traen dentro la quieren expresar. La conducta antisocial en los adultos sería esta misma parte en donde necesito yo estar molestando, hiriendo y lastimando al otro, y donde voy a tender a sobrepasar los límites, la ley, etcétera, etcétera. Bueno, también como siguiente característica vamos a tener un egocentrismo patológico. Eso quiere decir que el egocentrismo es el pensar solamente y exclusivamente en mí. Sin embargo, el egocentrismo patológico que van a presentar las personas psicopáticas es solo pienso en mí y soy capaz de pasar encima de quien sea por mi propio beneficio y por mi placer. No me importa que de aquí para allá seas tú y de aquí para allá sea yo, y que entonces yo cruzo esta línea y si cruzo esta línea te estoy haciendo daño. No, yo por mi placer o por mi conveniencia voy a pasar encima de quien sea para beneficiarme. Entonces lo único que estoy pensando yo es en mí. Antes de pensar en ti, pienso siempre en mí. Esto, pues pónganse a pensar que tenemos varias figuras públicas, ¿no? Y varios mandatarios y varias figuras de poder que tienen esta característica, este tipo de personalidad. No me importa quién tenga que pisar para llegar a donde yo quiero, ¿sí? Para mi propio placer. Ahora, obviamente hay una carencia completa y total de empatía. Al momento en que yo no siento remordimiento, yo no siento vergüenza, yo no siento culpa, no puedo ser empático porque no entiendo lo que el otro está sintiendo. Y si a eso le sumamos que yo tengo la necesidad interior de lastimar y de causar daño y que eso me genera placer y que no me importa pasar encima de quien sea para lograr y generarme yo placer, pues entonces no tenemos empatía.
Obviamente, al no tener empatía, al tener un egocentrismo patológico y al no tener remordimiento, culpa, nada de estas situaciones, pues la insensibilidad en las relaciones personales va a estar muy presente, ¿sí? Como se los puse aquí en la imagen. No van a ser personas que sean sensibles con sus relaciones personales, no van a ser personas que se preocupen por ti, no van a ser personas a las que realmente les importes. La cuestión aquí con una personalidad psicopática es que sí va a haber esta parte de te voy a envolver con ese encanto para yo obtener el placer que yo necesito, llámese placer económico, llámese placer físico, sexual, de poder, llámese como se llame, ¿sí? Entonces, obviamente no soy sensible a tus emociones, a tus sentimientos porque hay una insensibilidad en las relaciones personales. Otra característica de las más esenciales es la manipulación, la mentira y el engaño. Este tipo de personalidad se caracteriza por manipular a los demás, por mentir y engañar, ¿sí? Entonces va a ser este tipo de personas que mienten también, como dice la canción, que esta mentira acompañada de esta manipulación y este engaño va a hacer que tú creas en todo lo que te está diciendo. Recuerden que son muy inteligentes, entonces ese tipo de persona que planea paso A, B, C, D para envolverte. Si tú no te das cuenta de toda esta manipulación, de todo este juego, por eso les puse esta imagen de todo cómo está moviendo cada uno de los hilos. Te mueven con hilos, ahora quiero que haga esto, pues voy a hacer esto. Son personas muy inteligentes, no son personas a las que se les ocurra de repente causar daño, no. Voy a ver de qué manera te voy envolviendo para irte manejando a mi antojo, a través de mentiras. Además son personas que son muy buenas para mentir, porque son tan inteligentes que van construyendo toda una serie de sucesos y además te manipulan emocionalmente y finalmente pues llegas a creerles lo que te están planteando. Obviamente ya se los había comentado, problemas de conducta en la infancia es muy clásico, el clásico niño que tiene muchos problemas al que expulsan 10 veces de 10 escuelas diferentes, porque pues el deseo que tiene de estar dañando a los otros hace que tenga problemas de conducta en la escuela. Impulsividad. Impulsividad es otra de las características, ustedes ya lo vieron en las confesiones que por ahí les dejé. Esta parte de lo hice porque en ese momento sentí la necesidad de, en ese momento yo tenía ganas de abrirle la panza, en ese momento yo tenía ganas de cortarle el cuello, en ese momento yo lo que quería era acabar con su vida y entonces lo hice, ¿sí? Como en la, perdón, pero ya saben, como en la entrevista a esta pequeñita Beth, ¿no? ¿Y te podías detener? No, porque una vez que esta persona no tiene un control de impulsos, entonces una vez que da el impulso, es imposible detener el impulso por sí mismo. ¿Por qué? Porque está satisfaciendo el impulso inconsciente del ello, está satisfaciendo esa necesidad de generar y causar dolor hacia el otro. Obviamente van a ser personas irresponsables porque están acostumbradas a manejar y a mover los hilos para salirse con la suya, entonces no es que vayan a tener muchas responsabilidades. No me hago responsable de mi persona, mucho menos me puedo hacer responsable de otro, y no me hago responsable de las consecuencias de mis actos. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a manejar así a todo el mundo, ¿no? Tenerlos así como marionetitas para llegar a donde yo quiero. Entonces pues no me hago responsable porque sé que siempre voy a tener una salida. El estilo de vida que manejan es parasitario, ¿sí? Dependen 100% de los demás. Entonces, no vas a ver un psicópata que sea una persona que sea luchona, que le entre, que por sí misma haga las cosas, no, siempre va a depender del otro, de que le pase la tarea, de que lo mantenga económicamente, de que le dé lo que necesita, ¿sí? Va a vivir como un parásito. Y obviamente va a tener una falta de objetivos realistas a largo plazo. ¿Por qué? Porque son ese tipo de personas que viven en el día a día y no tienen planes y proyectos a futuro. Obviamente va a caer en conductas delictivas, que por ahí es por donde la mayoría de las personas nos enteramos que es una persona psicopática, que es un psicópata, porque nos enteramos de que es un psicópata hasta que comete un asesinato, un robo, una masacre, un suicidio colectivo,
o sea, no es que se suicide, no, sino hace un suicidio colectivo. Hasta este punto nos damos cuenta entonces de que es psicópata, ¿sí? La mayoría de las personas dicen es psicópata porque asesinó, pero puede ser un psicópata que simplemente golpea a la esposa y es un psicópata y golpea a los hijos, y estos delitos no son considerados como delitos mayores como para que el hombre esté en la cárcel 50 años, pero son conductas delictivas, y además estas conductas delictivas son recurrentes. Y las conductas delictivas se muestran desde la infancia. Les cuento, tuve un día cuando recién iniciaba, todavía estaba estudiando, cuando recién iniciaba la terapia, un niño al que tuve que hacer un diagnóstico. Era un chiquito de 7 años, iba en primero de primaria. Pónganse a pensar en sus hermanitos, primos, sobrinos, primero de primaria, 7 años. Y lo habían referido a consulta psicológica porque el niño portaba una navaja y había amenazado a sus compañeros con la navaja. Entonces era un extorsionador profesional. Extorsionaba a los niños con 20 pesos diarios y si no, los amenazaba con la navaja que guardaba en su mochila. Imagínense un niño primero de primaria amenazando a los otros y extorsionando a los otros a través de un arma. Cuando yo le pregunto, bueno, ¿dónde obtuviste el arma? Perdón, me dice, la compré en la papelería. Entonces, chequen qué tipo de estructura familiar tendría este pequeño para llegar a esas instancias. Entonces, las conductas delictivas son desde la infancia hasta la edad, obviamente, adulta. Y por último, sí hay un patrón de conducta sexual promiscua. ¿Por qué? Porque lo que el psicópata quiere es obtener placer en todos los niveles. Entonces, no me importa tener relaciones sexuales aquí, tener relaciones sexuales allá, con una persona, con otra persona, porque lo que me importa es mi propio placer. No me importa si esta persona se involucró emocionalmente conmigo, no me importa si obviamente tengo yo una enfermedad y se la contagié, no me importa, porque esta carencia de empatía, esta carencia de poder contactar emocionalmente con el otro, hace entonces que yo solo quiera obtener placer, y placer, y placer. Vamos aquí con las características particulares. Las que vimos son características generales, pero vamos a empezar ahora con las características particulares de este tipo de personalidad tan interesante. Y esta característica particular se reconoce y se llama anestesia afectiva. Ustedes saben que la anestesia es cuando es una anestesia, y ustedes van a aplicar anestesia, de hecho, ¿no? Es dejar esa parte sin sensibilidad. Entonces, si yo anestesio los afectos, si yo anestesio las emociones, estoy hablando de que voy a dejar esa parte dormida, esa parte insensible. Entonces, digamos que el psicópata tiene anestesiado el afecto. Su anestesia está en las emociones, ¿sí? Y entonces, este va a ser un tipo de persona que va a simular sentir, no va a sentir, pero va a simular sentir. Como en esta imagen que les dije yo al principio, ¿no? Este hombre que está con una máscara y unas rosas, con esta cara maravillosa, encantadora hacia una mujer, pero detrás hay muchas otras cosas. Entonces, voy a simular que te quiero, voy a simular que me importas, que me interesas, simulo que tengo empatía por ti cuando tengo una anestesia afectiva. En realidad, no siempre, ¿sí? Entonces, es la anestesia afectiva. Y esta cuestión del loco moral. ¿Qué es un loco moral? Bueno, el loco moral es cuando una persona actúa la psicopatía en unos lugares y en otros no. Ahora, un psicópata sí sabe lo que está bien y sabe lo que está mal, claro que sí, pero no le importa, ¿sí? Sabe que dañar al otro está mal, sabe que hacer sufrir al otro está mal, sabe que traspasar las leyes, transgredir las leyes está mal, pero no le importa. Esa es la cuestión. Con un psicópata, lo sabe, más no le importa, ¿sí? Incluso le genera un poquito de placer el poder lograr esta situación. Y finalmente, chicos, vamos con los mecanismos de defensa. El primero es la omnipotencia. Acuérdense con qué personalidad comparte la omnipotencia. El sentirme grande, maravilloso, poderoso, que todo lo puedo, lo comparte con el obsesivo, ¿sí? Y comparte un poquito esta parte de la estructuración, como el obsesivo, ¿no? De ir paso a paso estructurando el paso A, el paso B, el paso C, a cómo voy a lograr yo. Por lo general,
y lo vamos a hablar un poquito más adelante, un psicópata va a ejecutar el plan a la perfección de, por ejemplo, un asesinato, ¿sí? Va a tener todo bajo control y lo va a ejecutar a la perfección. Entonces, la omnipotencia. La identificación proyectiva, ¿no? Que tiene que ver con esta anestesia afectiva, esta anestesia emocional, es la incapacidad de manifestar las emociones. Entonces, no soy capaz de manifestar amor, no soy capaz de manifestar dolor, culpa, vergüenza, tristeza. Sin embargo, me voy a identificar proyectivamente contigo. Entonces, te veo, te analizo bien y entonces digo, ok, a ver, así se siente triste, ¿no? Es como si pensáramos en máquinas, en robots, ¿no? Una computadora que identifica todo, te escanea y dice, bueno, así es sentirse triste, entonces yo me identifico contigo en esta proyección y entonces lo hago mío y digo, es que sí estoy triste y es que no sé qué. No es como en la histeria, ¿se acuerdan del mecanismo de defensa de formación reactiva? Formación reactiva. No es como en la histeria, ¿sí? Sino es voy yo a proyectar las emociones a través de identificarme contigo, identificarme con el otro. La actuación, bueno, la actuación es una presión interna hacia la acción, hacia la ejecución de lo que yo estoy pensando. El propósito va a ser ejercer el poder. Y es, por ejemplo, muy común que en este ejercer el poder voy a presumir engaño y conquista, ¿no? Voy a presumir que te engañé, voy a presumir que te conquisté, que conquisté a otras, que te engañé con otras o con otros. Voy a presumir todo lo que hice, porque a través de esta presunción, ¿no? Estoy finalmente ejerciendo el poder sobre ti. Acuérdense que hay mucha manipulación, mucho control. Entonces, en esta omnipotencia yo soy más. En este egocentrismo patológico del que ya hablamos, yo soy el único que valgo y que importa, y entonces te voy a hacer sentir mal. Pero ¿cómo te voy a hacer sentir mal? A través de presumirte todo lo que yo sí he logrado, todo lo que sí hago, y cómo te trato mal y tú sigues ahí. Pero tú ya estás envuelto en el círculo y entonces no puedes salir. Y finalmente, la grandiosidad maligna. La grandiosidad maligna nos estaría hablando de, por ejemplo, cuando un psicópata comete un delito, como un asesinato, sin embargo, no le da la importancia. Es como, pues bueno, ya le tocaba morirse, de todas formas se iba a morir, ¿no? Muchas veces en las confesiones de los asesinos entendemos este patrón donde dicen, bueno, pues de todas formas se tenía que morir, pues de todas formas estaba enfermo, ya estaba viejito, o fue la mala suerte, esas son cosas de la vida, así pasan las cosas, ¿sí? Como si esto fuera algo pequeño, como si este asesinato hubiera sido un, digamos, que se le haya tirado el vaso con agua, ¿no? Del que hablamos al principio. Entonces, ¿por qué voy a tener esta grandiosidad maligna? Porque se me enseñó cuando era pequeño que yo siendo adulto puedo decidir qué está bien, qué está mal y qué grado tiene, ¿no? Escupirle a mamá, no pasa nada, ahí sangrar a mi hermana, pues es algo que se me felicita. Entonces yo no le veo la magnitud y la importancia en hacerle daño al otro, ¿sí? Y hasta aquí sería esta parte de la presentación. Y quiero aclarar algo bien importante, que seguro me van a preguntar, que cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata. Básicamente y en esencia los psicópatas y los sociópatas son lo mismo, pero van a ser como si mira, lo mismo pero más barato. Van a ser lo mismo, sin embargo el psicópata es esa mente creadora, ¿sí? Es lo que le llaman el actor intelectual de los hechos. A veces se puede juntar un psicópata con un sociópata y entonces hacemos una bomba, ¿sí? Y por ejemplo tendríamos el ejemplo perfecto de la psicopatía y la sociopatía, son los cárteles de la droga, donde la cabecilla es el psicópata, ¿sí? Es la persona que quiere obtener placer, que pasa encima de los demás, que no le importa cometer delitos, asesinatos, etcétera, 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 ¿sí? Que es la cabeza, la cabecilla, y entonces es el actor intelectual de todos los hechos, es el que planea, el que tiene más inteligencia para hacer, para decir, aquí vamos a movernos, acá vamos a vender, ¿sí? Y los sociópatas tienen esta misma tendencia, sin embargo los sociópatas son un poquito más los ejecutores, ¿sí? Serían los sicarios. La parte de los sicarios van a ser esa parte específica de la sociopatía que va a ejecutar, ¿no? El delito, o que va a ejecutar en sí mismo el asesinato o la matanza. Es muy común, chicos,
que un psicópata siempre busque aliarse con alguien como para lavarse las manitas, ¿sí? Y entonces esto lo tenemos, por ejemplo, en la política, cuando yo, que soy cabecilla en la política, tengo que quitar a varias personas del camino, sin embargo yo no lo voy a hacer, voy a utilizar a otros, ¿sí? Otros lo van a hacer por mí, como para yo cerrarme el pellejo en esta forma muy inteligente de saber manipular a los otros y tomar las riendas. Entonces recuerden que los psicópatas son muy manipuladores. Y como tienen mucho encanto superficial, saben manejar a la gente, entonces saben convencerte para que tú actúes o hagas. Entonces, juntamos un psicópata con una mente débil, con una persona a lo mejor con la autoestima baja y le hacemos creer, ¿no? Por ejemplo, en los cárteles, esto pasa mucho, la cabecilla o las cabecillas juntan personas que vienen de familias disfuncionales, que les hacen sentir que van a tener el poder y todo lo que ellos quieran a través de ciertas acciones, ¿sí? Entonces, si juntamos esto más la insensibilidad propia, más el deseo inconsciente de generar dolor y tener placer al dolor, pues juntamos una bomba. Muy bien, pues este es el tema de la personalidad psicopática, chicos, espero les haya gustado. Recuerden que todas las dudas las van a hacer llegar a través de la jefa del grupo. Si tienen dudas pequeñitas, ejemplos, algo que quieran comentar aquí abajo, me gusta siempre leerlos a todos, han comentado muy poquito, pero sé que este video va a dar más de qué hablar. Siempre me gusta estar pendiente de ustedes, chicos, por favor, si algo necesitan, esta es la prueba de esta manera de grabar, que espero que les guste. Siempre recuerden que yo estoy para ustedes, estoy para que ustedes puedan tener esta experiencia y les sea lo más placentera posible de recibir clases en línea. No es algo que yo quisiera, saben que me gusta mucho esta parte del intercambio de conocimientos y de todo, pero bueno, esto es lo que tenemos. Este es el tema de la psicopatía. Díganme qué les parece este formato, si es el que vamos a seguir manejando. Lo del pizarrón que me habían sugerido, tengo un pizarrón de este tamaño, que es aparte color plata, entonces no creo que se vaya a poder, pero esta nueva manera tal vez de grabar los videos y de editarlos puede ser que les guste mejor, que sea mejor para ustedes. El chiste es que ustedes sientan esa parte de estar recibiendo la información que necesitan. Y pues esta es la clase entonces de personalidad psicopática, de la psicopatía. Dudas muy grandes con la jefa de grupo, por favor, dudas pequeñas, comentarios, sugerencias aquí abajo. Y pues me despido, esto es todo. Y como me pusieron en los bloopers, como me puso mi esposa en los bloopers, me despido de ustedes. Deseo que de verdad muchas bendiciones y toda la energía positiva para ustedes. Y nos vemos en la próxima clase. Bienvenidos a este espacio de reflexión que he incluido en, pues, llamémosles en estas clases virtuales durante este tiempo que nos invita mucho a la reflexión y a la toma de conciencia. Y hoy me gustaría reflexionar sobre cómo me siento estando conmigo mismo, conmigo misma. Me he puesto a pensar cómo me siento estando conmigo, disfruto estar en mi compañía o me desagrada estar conmigo. ¿Por qué? Porque les tengo una buena y mala noticia. Porque depende para cada quien si es buena o es mala la noticia. Tú eres la única persona con la que vas a estar por siempre. O sea, desde el momento que naces hasta el momento que te mueras, hasta tu último aliento, vas a estar contigo. Y esto es algo bien complicado. ¿Por qué? Porque te has puesto a pensar realmente si te gusta estar contigo, si disfrutas de estar contigo. Piénsalo como cuando uno tiene a un amigo o una amiga con la que uno se siente muy bien, o puede ser una pareja, con la que uno se siente muy bien, un familiar, de estar, compartir momentos con esa persona, te la pasas súper bien, te la pasas agradable, te ríes, te diviertes, aprendes cosas nuevas, reflexionas, ¿no? Y piensa también cuando sientes que con determinada persona no te gusta estar.
no disfrutas, te molestas, te enojas, ¿no? Ahora transpólalo a ti y checa si te gusta estar o no contigo mismo. ¿Y por qué no te gusta estar contigo mismo? ¿Y por qué sí te gusta estar contigo mismo? Y donde no te gusta estar contigo mismo, donde no disfrutas tu compañía, tu soledad, algo ahí hay importante que trabajar. ¿Qué es aquello que no me gusta de mí, que necesito cambiar? Y bueno, con esta pequeñísima reflexión me despido de ustedes deseándoles todo lo mejor del mundo, la mejor energía y todas las bendiciones para ustedes y su familia. Échenle muchas ganas, chicos, los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video, la siguiente clase. Bye.